19, que es el estudio donde nos quedamos todos y poder nosotros aprender de él, ¿sí? Que podamos nosotros recurrir y conocer a Dios. Cuando vamos a la palabra, lo vamos conociendo a Dios, vamos conociendo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, cada vez que venimos, como hoy, vamos a leer un poquito de la palabra y a poder aprender. Este es un capítulo que parece ser como muy extraño, ¿verdad? Ya tenemos 4, casi 5 años estudiando versículo por versículo de la palabra, pero aquí nos habla de una vaca roja. Vamos ahorita a ir al número 19 y vamos a leer acerca de esta vaca. Es una vaca alazana roja, es una vaca roja, y no sé si alguien ha leído algo de la vida de la vaca roja. ¿Nadie ha leído algo de la vaca roja? Muy bien, ahorita vamos a leer de la vaca roja, pero todo lo que aprendamos, este es en el libro de Números, son los primeros libros de la Biblia. Como le dije, es algo así como para muchos como raro, pero vamos a aprender, porque vamos a verlo y a empatarlo precisamente con lo que nosotros hoy, como la audiencia contemporánea, podemos recibir de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ir al número 19, voy a leer el versículo 1 y el versículo 2, y luego me regreso para explicarles y verlo, y vamos a leer, a explicar, y luego lo vamos a aplicar a nuestra vida. Para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios es espíritu, nos enseña cómo guiarnos en esa vida, nos enseña a caminar, y en el caso del Antiguo Testamento nos enseña cómo es Dios, claro, porque pues no lo conocemos y nunca lo vamos a tratar de conocer a Dios, porque Dios es eterno. Pero entonces cuando leemos la Biblia, nos vamos dando cuenta cómo es Dios, cómo actúa con la gente, cuál es su pensamiento, porque siempre que yo leo la Escritura, ya tengo muchos años leyendo la Biblia, hace 30 años, cada vez que yo leo la Escritura, pues me doy cuenta que los pensamientos de Dios no son como mis pensamientos. Si nosotros pensamos de una manera, pero Dios piensa de otra manera, y eso que venimos nosotros y nos aprendemos a qué, a ser buenos esposos, a ser buenos hermanos, a convivir como buenos padres, a convivir entre nosotros, pero sobre todo a ser buenos hijos de Dios, ¿sí? Entonces podemos cada día fallar, y eso es lo que queremos nosotros responder a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Vamos a verlo, vamos a preguntar si somos cristianos, seguimos pecando. ¿Cuántos dicen amén o no? Si somos pecadores, seguimos pecando o no. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sí? Porque a veces pensamos de otra manera. Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Muy bien, entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Entonces vamos a ver a qué se refiere esta vaca y qué tiene que ver una vaca. Bueno, pues vamos a ver por qué Dios dice que maten una vaca, y es una vaca de un color rojo, pero no es un rojo como un rojo con color sangre, es una vaca alazana, y es una vaca color así como el cobre. ¿Se conocen el cobre? La teoría del cobre. Bueno, es una vaca color cobriza. Cuando esa vaca, Dios va a dar la orden, de hecho ya hemos estudiado, la orden es que se hagan sacrificios. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, era derramamiento de sangre por medio de animalitos, chivitos, y cada animalito que se mataba, la sangre era para perdonar los pecados de toda la humanidad, en este caso de los israelitas. Entonces, cada vez que se quemaba, cada vez que se sacrificaba un animal, era para perdonar los pecados. Pero vamos a ver algo muy extraño ahora, porque eso es todo lo que hemos estudiado en estos meses, desde el Levítico. Todo eso era para parar la ira de Dios. La sangre que se derramaba, sí, de los machos cabríos, de los toros, era para parar el pecado, para expiar, se llama expiar el pecado. Era para justificar nuestros pecados delante de Dios, ¿sí? Muy bien, hoy ya no se hace eso. Hoy hubo un sacrificio, y ese sacrificio fue en la cruz del Calvario, por lo que Cristo hizo por nosotros al derramar su sangre, y que hoy esa sangre nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros venimos no a una religión, sino venimos a una relación con Dios, ¿sí? Venimos nosotros, empezamos a buscar a Dios. ¿Cómo? Empiezas a leer, empiezas a tener cambios en tu vida. Ahora vamos a ver por qué se dan esos cambios también. Nosotros empezamos a tener eso, entonces nos damos cuenta de algo, ¿sí? De hecho, eso es lo que hace el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Empieza a transformar nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, lo hemos experimentado, ¿verdad? Los que hemos venido al Señor, ya no hacemos quizás cosas que se miran, ¿verdad? No, yo tomaba, me
cambios que experimenté a través del Calvario, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y quizás a lo mejor eso se miraba, pero hay cosas que no se miran, que están en el corazón. Hay cosas que no se miran, pero están dentro del corazón. Hay raíces de amargura, hay raíces de tristeza, hay cosas de vanagloria, hay orgullo, pero todo eso se queda en el corazón y todo eso estorba. Sí, estorba primeramente la gracia de Dios y también estorba nuestra paz en esta tierra. Él le dice que eso vino Jesucristo para darnos paz y vida eterna. Vamos a ver esto porque es un sacrificio podríamos decir raro, muy raro, pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Les voy a leer el 1 y el 2. ¿Me siguen, por favor? Sí, pues que no tengan su Biblia, pues pueden compartirla ahí con alguien. Y es muy importante, va a leer, por eso no vino nuestro hermano de los cultos de multimedia, pero es muy importante cuando nosotros leemos la Escritura. Sí, cuando nosotros leemos textos, eso se penetra también en nuestro espíritu. Al igual podemos leer también. Vamos a leer y ustedes me siguen allá. Dice así: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo. ¿A quién habló Dios? A Moisés y a Aarón. ¿Qué les dijo? Miren lo que les dijo, ¿sí? Les dijo esto: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana. Fíjense, tienen que traer una vaca, y esta vaca es una vaca alazana. ¿Cómo vaca alazana? Bueno, la palabra alazana es algo que significa como rojo. No es rojo como color sangre, es cobriza. Pero esta vaca tiene ciertas características. Vamos a ver estas características. Fíjense bien, vamos a leer. Primero, ¿cómo es esta vaca? ¿Cómo debe ser esta vaca que deben de traer? Muy bien, alazana. Yo quiero decirles algo, miren. Los conocedores de la Biblia, los estudiosos de la Escritura dicen que todo el tiempo de Israel, solamente hubo 6 vacas rojas. 6 vacas solamente. ¿Sí? Fíjense. ¿Por qué? Bueno, esta vaca, tienen que hacer algo con esta vaca. Y eso era lo que hacían ellos. Al traer esa vaca, primero, tiene que ser cobriza. ¿Cómo tiene que ser? Color cobre. Yo quiero decirles que ahorita ya hay vacas en Israel. En el año 2002, ¿sí? el Instituto del Templo, así se llama, ellos trataron precisamente de hacer que naciera una vaca roja. Cuando nace esta vaca roja, se dan cuenta que esta vaca roja pues no estaba totalmente roja, tenía 3 pelitos blancos. Entonces eso hacía que descartaran esa vaca. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2 que la vaca tiene que ser perfecta. Fíjense, esto se escribió hace 3.500 años, pero hace 2.000 años, en el 2012, ellos todavía, los judíos, quieren levantar precisamente el templo y necesitan una vaca como esa para hacer los sacrificios, y que a través de esos sacrificios la gente que peca venga y moje agua, y todos vamos a ver lo que van a hacer con la vaca, y vengan y hagan con la vaca eso para que ellos se limpien y puedan tener una relación con Dios. Vamos a ver, esta vaca debe ser perfecta, en la cual no haya, ¿qué dice? Falta, versículo 2, sobre la cual no se haya puesto yugo, y dice la palabra de Dios, el versículo 3, y la dará el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Bien, roja, bien, debe de ser perfecta y no debe de ponerse un yugo. Esa vaca nunca tuvo que haber puesto un yugo. La vaca se le pone un yugo, a los becerros se le pone un yugo con otro más fuerte, un toro, y el toro le va enseñando a la vaquita. ¿Sí? Cristo dice en su palabra: mi yugo es fácil. ¿Qué tengo que hacer yo con Cristo? Yo tengo que yugarme. Jesucristo dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Esta vaca, si hace 3.500 años, cuando Dios da la orden al pueblo de Israel, esta vaca tiene características: debe ser roja, debe ser perfecta, no tiene que haberse puesto un yugo. Y luego aparte dice que el sacerdote no la va a sacrificar, el sacerdote no, va a ser otra persona. Dice, esto es muy interesante. Yo te lo voy a aplicar al Nuevo Testamento y luego a nuestra vida. Entonces, esta vaca no la va a sacrificar el sacerdote, que era el que la sacrificaba. ¿Sí? Entonces, dice la Escritura: ahora bien, cuando
el sacerdote, versículo 3, es Eliezer, dice, y le dará a Eliezer el sacerdote. Dicen los estudiosos de la Biblia que no se le dio a Aarón porque Aarón hizo un becerro de oro, ¿se acuerdan? Cuando fueron ellos y bajaron, Aarón había participado para hacer el becerro de oro. Y es una manera en que Dios dice, tú no, Aarón, tú fallaste, aunque Aarón es un sacerdote también, sumo sacerdote, perdón, pero ahora se la dan a Eliezer, como tratando, no de quitar a Aarón, porque él sigue trabajando para Dios, pero ahora se le da a Eliezer. Entonces dice, y él la sacará fuera del campamento, diga conmigo, fuera del campamento. Es otro requisito. Es roja, es perfecta, no se le debe el puesto yugo y tiene que ser fuera del campamento. Y el sacerdote, sí, no va a participar en eso, sino que él la va a sacar fuera del campamento y la hará. Cuando dice y la hará, no está diciendo y él lo va a hacer, sino hará que precisamente sea degollada en su presencia. Entonces, esa vaca, va a pasar algo con esa vaca. Vamos a leer el versículo 5. No se le olviden estos requisitos, porque ahorita vamos a ir al Nuevo Testamento para que vean cómo todo eso de esa vaca es una figura o es una similitud igual de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y cómo Él sí trae salvación a nuestra vida. Vamos a leer el versículo 5. ¿Qué va a pasar con esa vaca? Dice, la van a quemar. La vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol para quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Pausa. Entonces tenemos ahora que es una vaca. Fíjense, anteriormente los sacrificios para perdonar los pecados era solamente la sangre, ¿se acuerdan? La sangre expiaba el pecado, pero ahora no, ahora es un sacrificio de medio raro. Ahora la vaca tiene que ser quemada totalmente, todo, su sangre, o sea, también la sangre, ¿sí? El cuero, todo totalmente, el estiércol, no va a quedar nada. Y esa la sacan fuera del campamento. Yo empecé a investigar más o menos a qué altura se estaba haciendo, y pues ahí están documentos. Está el templo, donde estaba el templo, sale a una que se llama puerta de oro, puerta de bronce, una puerta que está cerrada ahorita. Y enfrente hay un lugar donde quemaban la vaca. Y esa vaca la van a quemar y al último se va a quedar cenizas. Pero le ponen el cedro, le ponen el hisopo y le ponen las escarlatas. O sea, va a ser mucha ceniza. Cuando una persona peque, un pecador, un israelita cometa un pecado, va a venir, va a agarrar agua y va a agarrar tantita ceniza, ¿sí? Y se va a purificar. Entonces, esa vaca sirve para que ellos tengan una limpieza. Fíjense qué interesante. Le voy a leer un poquito más. Versículo 7. Hasta aquí vamos bien. Fíjense, versículo 7. Ya leímos 6 versículos. Vamos al 7. El sacerdote lavará con sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será el mundo sacerdote. ¿Hasta cuándo? Hasta la noche. Entonces, vamos a ver esto. El sacerdote lavará sus vestidos, sí, con agua, después entrará en el campamento y será el mundo sacerdote hasta la noche. Pausa. El sacerdote quemó la vaca. ¿Qué les dije ahorita? Quemó, ¿verdad? El sacerdote no quemó la vaca. El sacerdote dice, a ver, yo me pregunto, ¿por qué el sacerdote? Si el sacerdote lo que está haciendo es que él solamente la está sacando. Alguien la está degollando, pero el sacerdote se mantiene también impuro. Versículo 8. Asimismo, el que la quemó, ¿qué dice? Lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará. La congregación de los hijos de Israel. Para el agua de purificación es una expiación. Expiación es perdonar el pecado. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos. ¿Pero por qué? Porque el que recoge también. Entonces, el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Todo esto sucede por algo. Versículo 11. El que tocar el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, y al tercer día, versículo 12, se purificará en aquella agua, y al séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purificara, no será limpio al séptimo día. Versículo 13. Todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él.
inmundo será y su inmundicia será sobre él. ¿Qué tiene que ver todo eso que estoy leyendo? Todo lo que ya estamos explicando. Entonces, fíjense, ¿cómo estamos viendo un sacrificio muy raro ahora? ¿Cómo tiene que ser la vaca? ¿Quién se acuerda? Muy bien, alazana, roja. ¿Qué más? Perfecta. ¿Qué más? Sin yugo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde la van a matar? Fuera del campamento. Fuera del campamento. La van a quemar, ¿sí? Ahora, ¿el sacerdote la quema? No. Fíjate, todo lo que estoy diciendo porque lo vamos a ver a qué apunta, ¿sí? Y luego el que agarró las cenizas, él no tiene nada que ver, pero ya se contaminó por agarrar las cenizas. ¿Para qué sirven las cenizas de la vaca? Para aquel que de repente tocó un cadáver. Fíjense qué tan importante es para Dios, ¿sí? Lo que es muerte. ¿Qué tan importante es para Dios alguien que toca muerte? ¿Sí? La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Ahora, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué importante es para Dios que si una persona de repente andaba por el monte y andaba un perrito, un animalito ahí, y lo agarró el animalito, pero ese animalito ya tenía vida, y agarrar al animalito, ¿qué sucede? Él ya se contaminó porque agarró eso. Fíjense bien cómo Dios hace 3.500 años, ¿sí? Trata de cuidar de eso. ¿Qué tiene que ver? ¿Se acuerdan cuando leemos en Levítico que si una vasija, por ejemplo, aquí también lo vamos a ver más adelante, si una vasija, por ejemplo, si una persona perdía la vida y estaba en una vasija, estaba destapada, dicen que era en la vasija también. Imagínense a alguien que ama tanto su vasija y dice, pero ¿por qué mi vasija? ¿Qué tiene que ver con este animalito que está ahí? Pero ¿qué está haciendo Dios? Fíjense, 3.500 años antes, si apenas el siglo pasado se dieron cuenta, y más ahora con el COVID se dieron cuenta cómo las bacterias tienen tanto poder, ¿verdad? para poder enfermar a una persona. ¿Qué está haciendo Dios con todo esto? ¿Sí? Porque no se trata nada más de una expiación. Sí, es una expiación, pero ¿qué está haciendo Dios con ellos? ¿Los está guardando de qué? De enfermedades. Dios los está guardando de tantas cosas. Eso lo hace Dios. Eso es lo que está haciendo Dios. Entonces, ahora bien, ¿qué es esto? Vamos nosotros a ver, primeramente, unos versículos, pero que no se nos olvide las características de esta vaca, que tiene que ser la vaca. Bueno, en sí, la vaca, ahorita lo vamos a leer, pero todo eso que está pasando con la vaca tiene una figura. Yo quiero que vaya conmigo al Nuevo Testamento, y vamos a ir a un libro que se llama Hebreos, para que vean nosotros cómo es que también desde el 19 que acabamos de leer, cómo todo tiene una figura y apunta a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, ahorita les doy el versículo, para que veamos entonces. Sí, les dije, se cree que todo el tiempo que Israel estuvo haciendo este tipo de expiación, se gastaron solamente 6 vacas rojas, porque pues una vaca, imagínense, y agregue cedro. ¿Qué más se le agregó? ¿Se acuerdan? Hisopo. ¿Qué más? Escarlata. 3 cosas que se meten. Cedro es madera, el hisopo es un arbusto, y la escarlata, sí, es una tela color púrpura. Todo eso se juntaba con la vaca, se quemaba todo, y cuando una persona tocaba un cadáver, tenía que venir, agarrar agua, agarrar ceniza y se purificaba. Esto qué raro. Vamos a ver, a quitar todo esto raro con la palabra de Dios, porque la palabra se explica por sí misma, no de interpretación personal. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Lo tenemos ahí? 4, Hebreos 4, está en el Nuevo Testamento. Voy a leer el 15 y el 16. Muy bien. Dice así, el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin qué. Sin pecado. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. ¿Cómo tenía que ser la vaca? Pura. Perfecta, exactamente. La vaca tenía que ser perfecta. Fíjense cómo este animalito, sí, que tenía que ser de ceniza. No estamos hablando de una ceniza que paraba en ese momento al pecador. Estamos hablando de un futuro pecador. Es muy diferente a los anteriores sacrificios que hemos estudiado. Todo el sacrificio era
para parar el pecador en ese momento. Si alguien pecaba, trae el animalito y tus pecados te son perdonados, ¿sí? Muy bien. Este sacrificio de la vaca es para el que iba a pecar a futuro. Para eso era esa vaca, para eso eran esas cenizas. Junto con la escarlata, ahora lo voy a explicar qué significa todo esto, si hay tiempo. Vamos a ver. Primero, Hebreos 4:15 nos dice que Cristo fue a la cruz, es el sumo sacerdote, y dice la Escritura que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin qué. Que la tentación no es pecado. ¿Cuántos hemos sido tentados? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ser tentados, pero Jesucristo fue tentado en todo. Entonces tenemos ahora a Jesucristo, en el versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono. ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Él podemos encontrar misericordia. Muy bien, la vaca era perfecta, Cristo es perfecto. Fíjate cómo vamos asimilándolo todo. Vamos a ver algo más. Vamos a ver Hebreos, el mismo, se adelante y vamos a buscar el versículo 13. El 13 es, sí, para los que lo necesitan, número grandes, número Hebreos capítulo 13, del 10, Hebreos 13, aquí, Hebreos 13, versículo, vamos a leerles el 10 al 15. Hebreos 3, 10. ¿Tenemos ahí? Hebreos 13, 10 al 15, ¿lo tenemos? Se lo leo. Dice así: tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados ¿dónde? ¿Dónde se quemaba la vaca? ¿Adentro o afuera? Afuera del campamento. Miren, yo quiero decirles algo. Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera. Él padeció fuera de la puerta. Este lugar que dice fuera de la puerta, algunos estudiosos dicen que es el Gólgota, que está fuera precisamente del tabernáculo. Entonces tenemos una vaca perfecta, tenemos a Cristo que es perfecto, tenemos a una vaca que fue sacrificada fuera del campamento, y Cristo fue en el Gólgota a morir por todos nosotros y derramarnos su sangre y perdonar nuestros pecados. Vamos a ver algo más. Juan capítulo 10, por favor. Juan, ahí mismo en el Nuevo Testamento, unos libros atrás. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, les voy a leer el 17. Juan 10, 17. ¿Lo tenemos ahí? Muy bien, fíjense lo que dice el 17. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me la quita, dice el Señor, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Este mandamiento recibí de quién? Muy bien. Bueno, dice: recibí de mi Padre. ¿Qué está diciendo aquí? Él es voluntario. Él no está enyugando a nadie. ¿Sí? Él pone su vida por sacrificio para perdonar nuestros pecados. Entonces, se fijan, ya vimos, sin mancha, perfecta, es voluntario, no se enyugó, y luego también vimos fuera del campamento. Ahora, si se fijan, también dijimos que, fíjense, el sacerdote no la sacrificó. ¿Quién fue el que la sacrificó? La podía sacrificar alguien más. En los tiempos de Cristo, el sacerdote era el sacerdote Caifás, pero él no lo sacrificó. Él no fue el que prácticamente lo mató, sino que fue el Imperio Romano a través de una cruz, en la cruz del Calvario. Fíjense, cuando él muere en la cruz, eso para que podamos asignarlo con la vaca que estábamos hablando de Números capítulo 19, hubiera sido, si ellos lo vieran, por ejemplo, los judíos, cuando ellos querían matar a una persona, ellos la lapidaban. Entonces no fue lapidiada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hubiera sido lapidiado en ese momento Jesucristo, lo que hubiera sucedido es que hubiera sido antisemita, hubieran echado la culpa a los judíos, o ellos fueron los que lo mataron. Pero ellos no pueden decir, fueron los gentiles, porque fueron una cruz, fue el Imperio Romano. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos están involucrados en la muerte del Señor.
¿Se fijan cómo todo de una manera u otra? Es algo impresionante. Yo cuando estaba estudiando esto me quedo impresionado como un número 19 se queda igual con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Vamos a ver algo más. ¿Se acuerdan que dijimos que qué se puso a la vaca? ¿Cuáles fueron los tres elementos que se pusieron? El cedro, ¿qué más? Hisopo, ¿y qué más? Y escarlata. Vamos a ir a Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, versículos 28 y 29. Jesús está en la cruz del Calvario y él, vamos a ver qué le ofrece. ¿Se acuerdan cuando el vinagre? Juan 19, 28 y 29. Muy bien, Jesús quiere ser. ¿Y qué van a usar? Van a usar un hisopo. Un hisopo es para demostrar, porque eso es lo que hacían cuando, ¿se acuerdan cuando llenaron los dinteles de las puertas con sangre? Eso fue con un hisopo. ¿Por qué? Porque tenían que matar un cordero. Jesucristo es el cordero inmolado. Entonces, ¿qué pasa con la vaca? A la vaca le meten el hisopo. Sí, vamos a ver en el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. 29. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre en una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. El hisopo, eso era lo que usaron precisamente 1500 años atrás con la vaca para perdonar los pecados de los que iban a pecar, de los futuros pecadores. Entonces, estamos viendo ahora que todo tiene una figura. El hisopo era precisamente porque era lo que iban a usar con Cristo en la cruz del Calvario. El cedro, ¿se acuerdan cuando estudiamos todos los utensilios sagrados? ¿De qué estaban cubiertos? ¿De qué era? ¿Qué madera era? De cedro. Entonces, mira cómo todo lo sagrado estaba con cedro. O sea, todo está apuntando ¿a quién? A Cristo, nuestro Salvador, a Jesucristo, no una religión. No estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de que 3500 años antes, hoy que estoy leyendo aquí, y cuando vino Cristo 1500 años antes, ya indicaba de alguien que iba a ser perfecto, que iba a ser tentado en todo. Con esa vaca, Dios les estaba diciendo a Israel: yo tengo un sacrificio para todos aquellos. Y así como esas cenizas duraban, sí que podían durar años las cenizas de la vaca. O sea, ellos podían, si alguien pecaba y tocaba un cadáver, podía venir y tocar la ceniza, tocar el agua y limpiarse. Fíjense, bueno, hasta el día de hoy, el Calvario, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tiene poder para todo aquel que venga. ¿Cuándo murió Cristo? Hace 2000 años, pero tiene poder para hoy y mañana. Si alguien viene hoy al Señor Jesucristo, puede ser perdonado de sus pecados. Nosotros damos una persona a Dios grande y poderoso. Escarlata. ¿Se acuerdan de escarlata? ¿Qué pasó con la escarlata? Era un manto color púrpura que se burlaban de Jesucristo. Se lo ponían y decían: oh, tú eres el rey de los judíos, tú eres el rey. Y se burlaban de él, lo escupieron, le ponían una corona de espinas y todo era una burla, usando precisamente esa púrpura. Agarraron en el Números capítulo 19, es púrpura, escarlata, lo mismo, hisopo, cedro y la vaca, y toda la quemaban. Entonces vamos a Números una vez más, Números capítulo 19. Números 19. En número 19 dijimos en el versículos 5: y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre con su estiércol, y hará quemar. Y todo eso era precisamente, vamos a aventarnos al versículo 11: y el que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Versículo 12: al tercer día se purificará con aquella agua, al séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. 13: todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada. Y de cortada estamos hablando de que lo van a sacar del pueblo o puede morir. ¿Qué tan importante es para Dios precisamente que aquellos israelitas tocaran algo que para Dios es inmundo? Un cadáver. ¿Cómo estábamos nosotros? Dijimos: estábamos muertos. Y la única manera de acercarnos a Dios es a través del sacrificio de Cristo. Ya no está esa vaca. Los israelitas están preparando esas vacas. Ahorita vi un video donde ya hay vacas rojas. Hay creo que 3 vacas. Y en el 2002 ellos habían determinado ya hacer el templo en Israel, porque querían agarrar la vaca y quemarla. Así lo mismo que estamos leyendo aquí, para que todos los judíos en Israel fueran perdonados al venir
cuando te caga y acercarse a esa vaca. O sea, no puede hacer templo si no hay vacas. Ahorita hay vacas. 2002 hicieron que nacieran esas vacas para poder purificar y limpiar. Nosotros ya necesitamos eso. Nosotros necesitamos venir y creer en Cristo. Dice la palabra: el que cree en Jesucristo hemos sido condenado y ha pasado vida. Nuestro perdón está en creer, en confiar en Él. Y en ese momento seguimos pecando, ¿no? Vamos a leer algo más. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 en el Nuevo Testamento. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. 2 Corintios 5 21. ¿Lo tenemos ahí? Muy bien. Desde el versículo 17 yo quiero leer ese primero. De modo que sabemos que en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, perfecto, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces es por lo que Cristo hizo, ahora nosotros somos declarados justos. Dice la palabra. Vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 3. Gálatas capítulo 3, si alguien lo tiene ahí, vamos a leerlo, por favor. Gálatas 3, 13. Vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene ahí? Gálatas 3, 13. Gálatas 3, 13. ¿Sí? ¿Sí trajeron un libro? ¿Cómo dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho la maldición por nosotros. Sí, maldito todo aquel que es colgado de qué? De un madero. Se fija, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, sí, todos gritaban que él era maldito, maldito. Entonces, la Biblia dice que Cristo nos redimió. ¿Qué redimió? Que Cristo nos volvió a comprar, nos redimió de la maldición de la ley. De la maldición de la ley, dice la palabra, hecho por nosotros ¿qué? Maldición. Se hizo maldito por nosotros. Eso dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46. ¿Lo tenemos ahí? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estamos en Mateo 27, versículo 49. ¿Qué estaba haciendo Cristo ahí? Estaba cargando precisamente por nuestro pecado. Cargando por nuestro pecado. Ahí estaba Jesucristo en la cruz. En Números capítulo 19, el pueblo de Israel agarraba la vaca para perdonar sus pecados. Se limpiaba a través de la ceniza, de la escarlata, y del cedro y del hisopo. Pero ahora nosotros sabemos que Cristo fue el que murió por nuestros pecados. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Hebreos 9, 13, 14. Fíjense lo que dice. ¿Qué era lo que mandaban en Números capítulo 19? Una vaca alazana. Pero toda esa vaca, todo ese animal, por más que se le ponían cosas, todo eso representaba precisamente lo que Cristo iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, 13, dice así: porque si la sangre de qué? De los toros. Fíjense bien. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, dice la Escritura, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de qué? De la carne. Entonces, ¿cuánto más que la sangre de quién? De Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Vamos a explicar esto un poquito, voy a extender un poquito este versículo. Fíjense bien, ni toda la vaca, ni todas las cenizas pueden hacer lo que hoy la sangre de Cristo hace. Porque ¿qué hacían las cenizas?
le podían limpiar, eran inmundos, ¿sí? Se podían poner hasta leprosos, pero ellos eran limpios en su carne. Pero miren lo que hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, vamos a leer despacio en el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras ¿qué? Conciencias de obras muertas. O sea, las cenizas limpiaban pues la carne. La sangre de Cristo va más allá, a lo más interno, al humano. A eso me penetra el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Buscamos a Dios. Tratamos ya no de hacer lo malo, sino de hacer lo bueno. Somos una nueva criatura, tratamos de buscar a Dios, tratamos de decir, ya no vamos a hacer esto, ya no voy a tratar de estar haciendo lo malo, ya no voy a dejar esas obras muertas. Es más, de hecho, nuestra conciencia ahora es afectada por la sangre de Cristo. Ahora, no nomás el cuerpo, sino nuestra conciencia, que eso es lo que hace el sacrificio de Cristo. Cuando venimos a Él y ahora tenemos una nueva mentalidad. Ya no queremos nosotros, ya que hay un lema que es el que no avanza no tranza, ¿verdad? No, eso éramos en otro tiempo. Hoy la sangre de Cristo cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra alma, nuestro espíritu. De repente te das cuenta, tú dices, yo soy diferente. Ya no soy ese trance, ya no quiero lograr aquello. Ahora voy a tratar de buscar a Cristo, voy a avanzar, a cambiar, como digamos en la introducción hace un momento, que todos tengamos suficiente en todas las cosas de nuestra vida. Cuando aprendimos cuando la iglesia de Macedonia venía, dice la palabra, en su total tribulación y pobreza, en ellos abundaba la generosidad, abundaba el trato amable, es decir, con los hermanos que estaban padeciendo tribulación y angustia. Dice la palabra que entonces Dios les proveía a ellos gracia, abundante gracia. Gracias al regalo de Dios. Es la gracia inmerecida. No nos merecemos. Ellos tenían que matar esa vaca. Nosotros hoy no, nosotros tenemos que venir a Cristo para que por su sangre podamos ser perdonados. Y mira, dice aquí en el versículo 14, al final dice, vuestras conciencias de obras muertas, ¿para qué? ¿Cómo dice? ¿Para qué? Para que sirváis ¿a quién? A Dios vivo. Eso es lo que hace un cristiano, Un cristiano verdadero cambia su conciencia, cambia su mentalidad. ¿Y qué hace? Sirve a Dios. ¿A cuál Dios? A Dios vivo. Si yo quiero servir a Dios vivo, yo quiero servirle y constantemente. Dije hace un momento en la introducción, ¿el cristiano ya no peca? ¿O si peca? ¿O no peca? ¿Qué dice la palabra? Vamos a la escritura, porque esto es muy importante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hay un poquito más adelantito donde estamos. Primera de Juan, capítulo 2, ¿sí? Versículo 1. Los que estaban con la vaca, constantemente tenían que ir por sus cenizas, ¿sí? Y limpiarse para que Dios los perdonara. Hoy nosotros, dice la palabra, la sangre de Cristo nos perdona. Pecamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos. ¿Cómo dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros pecamos, sí podemos pecar, pero no podemos tener una vida de pecado constantemente, practicando siempre el pecado y el pecado. Dice la Biblia que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Dios nos ha perdonado, pero no podemos decir salvo, siempre salvo. No puedo decir, ya Cristo me salvó, yo ya vengo a Cristo, sí, y sigo teniendo la misma vida que antes. No, dice la palabra, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso hacía la ceniza de la vaca, lo limpiaba. Aquellos que tocaban muertos, nosotros estábamos muertos, hoy estamos vivos. ¿Pero por qué estamos vivos? Vivos por la sangre de Cristo. ¿Cómo soy perdonado? Yo mañana tengo que venir y otra vez, Señor, perdóname, aquí estoy. Pero claro, fíjense bien, la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26, que ya no pecamos voluntariamente. O sea, ya no estamos nosotros diciendo,
ahorita que se termine esta reunión, ¿qué creen? Voy a ir a pecar. No, ya no digo eso yo, ¿verdad? No, ni usted tampoco. Pero la Biblia dice que ya no pecamos voluntariamente, porque si pecamos voluntariamente, hacemos vana la gracia y el sacrificio de Cristo. Ellos tenían la vaca y ellos decían, no, pues pecamos, vamos y aventamos la ceniza. Agarramos la ceniza y nos la ponemos y ya, nos limpiamos. No, Él le dice que tenemos que confesar nuestro pecado. Ya estamos con Cristo, nuestra conciencia es diferente. Yo ya no voy a hacer lo mismo. Ahora voy a buscar a Dios, voy a seguir buscando del Señor. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6? Gálatas un poquito atrás, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Entonces la ceniza de que limpiaban los futuros pecados. Hoy el Calvario, hace 2000 años, sigue limpiando pecados, el sacrificio de Cristo. Pero peco, sigo pecando, ya no peco voluntariamente, pero me puede alcanzar el pecado alguna vez. Puedo fallar. Pero ¿qué dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 1? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estamos hablando de un hermano que cae, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Los que son ¿qué? Espirituales. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta que podemos caer? Cuando dejamos lo espiritual y andamos en la carne, nos metemos más a las cosas de la carne, tratamos de agradar más a la carne que está cochina. Esta carne está cochina, mi carne está cochina, mis pensamientos son de continuamente el mal, no hay nada bueno en mí, ¿sí? Lo único bueno que hay en mí es el Espíritu Santo, ¿sí? Que Dios pone en todos aquellos que venimos y nos sella, pone un sello. Nosotros no lo vemos, pero aquí está. ¿Por qué sabes que está ahí? Porque te das cuenta que ahora tú puedes lograr cosas que no lograbas antes. Por ejemplo, yo era un maldiciento. De repente me doy cuenta cuando empiezo a buscar a Dios que ya no hablo con maldiciones. Porque eso que lo hizo Dios a través de su Espíritu Eterno. Pero hay otras áreas en mi vida que tengo que seguir trabajando. Que sigo cada día tengo que trabajar y trabajar. A lo mejor hay otras cosas que no se miran. Ya tomaba, me emborrachaba, ya no me emborracho. Te ofrecen cerveza, no, ya no. Pero ¿cómo? O sea, tienes ahora la fuerza que da Dios para rechazar eso. ¿Quién hace eso? Dios. Estamos con Cristo, somos una nueva criatura. Entonces, esto es importante, porque esto viene de parte de Dios. Esa es la gracia inmerecida. Entonces, por eso es que nosotros podemos decir, gracias Señor, porque ya no tengo esa amargura en mi corazón, ya no tengo ese odio contra mi hermano, odiaba a mi hermana, odiaba a mi familia. No quiero transmitir yo eso. Imagínense yo con un corazón pues amargado, triste, ¿sí? Enfermo, hablando de una enfermedad espiritual. ¿Qué le voy a transmitir esto a ustedes cuando abran mi boca? Aquí. Pues una tristeza. No, hermanos, mi esposa, mis hijos, mi hermano, yo. No, somos más que victoriosos. En Cristo Jesús vamos a buscar a Dios. Somos más que vencedores. Dice la palabra, antes había una vaca, hoy tenemos a Cristo Jesús. No una religión. Religiones hay más de 800 religiones, pero ninguna te lleva al cielo. Juan 14:6, Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Cuánto dicen amén? Los que son, alguien cayó, alguien se equivocó, el que es espiritual, ¿qué va a hacer? Le van a restaurar. Claro, o sea, le vas a decir, oye, ya no hagas esto, ya no hagas lo. Hay unos que nunca van a hacer caso que les digas, pero siempre les va a tratar de decirle, ya no hagas esto, mira esto, y él se va a tratar de justificar, huella. No, pastor, no, hermano, no, papá, no, mamá, no le pasa nada. Cuidado, porque un día podemos ser sorprendidos. Un día nos vamos a encontrar delante de Dios y el Señor nos puede decir, no te conozco. ¿Por qué el pastor cayó? ¿Por qué el hermano cayó? ¿La hermana cayó? Porque dejó de buscar lo espiritual y se dedicó más a la carne. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Juan 10, versículo 28. Juan 10. Bueno,
10, vamos a Juan 13, versículo 5. Es Juan 10, versículo 28. Juan 10, versículo 28. Cuando tengan ahí, dicen amén. Y dice así, en el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. No se pierde la salvación. Yo no hice nada para obtener la salvación, pero no puedo vivir una vida como antes. Si yo ya tengo la salvación, lo que yo voy a hacer es agradar a Dios. Empiezas a leer la Biblia, empiezas a congregarte, empiezas a orar, cosas que nunca hacíamos antes, que íbamos a andar leyendo la Biblia. De repente, si tengo deseo de ir a la iglesia, algo Dios está haciendo. De repente, yo quiero ir a escuchar la palabra, y empezó Dios a hacer una obra. Y la Biblia dice: la obra que Dios empezó a hacer a nosotros, Él, no un hombre, no un pastor, no un sacerdote, Él la perfeccionará. O sea, Él está haciéndome una obra. Sí, hasta el último día de mi vida, Él está haciendo una obra. Como decíamos el domingo, somos barro, Él es el alfarero. Va a pasar cosas en nuestra vida que no nos agradan, que no quisiéramos pasar, pero eso Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Las cenizas de la vaca era para limpiar a todo aquel que viniera. Hoy yo puedo venir y decirle a Dios: Señor, límpiame, aquí estoy. Dios, yo sé que esto no es una religión. Para aquellos que nos van a escuchar este video, no es una religión, es venir y decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida, aquí está, perdóname, aquí estoy. Yo sé que tú has prometido vida eterna, yo sé que esas cenizas limpiaban por un tiempo, pero no me limpiaban esa carne. Hoy limpia mi mente, límpiame, Señor. Yo sé que no hay nada bueno en mí, pero pon tu espíritu en mí para poder avanzar, para poder rechazar lo malo, para que cuando venga el tentador, cuando venga lo malo, dice la palabra: resiste al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Pues vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque todo el Antiguo Testamento apuntaba a ti, Señor, a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, al derramar, Señor, tu sangre para perdonarnos, a limpiar nuestros pecados. Y esa sangre, dice Pablo, tiene poder para limpiar al más vil pecador. Gracias, Señor, porque éramos viles pecadores. Hoy podemos seguir pecando, Señor, pero no voluntariamente. Nos puede alcanzar un pecado, pero venimos y confesamos un pecado. Venimos y confesamos nuestro pecado delante de mi Padre. Gracias porque tú eres grande en perdonar y grande en misericordia. Te damos a ti la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.